Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes en este miércoles 24 de junio. Bienvenido al Análisis Económico Semanal y por supuesto a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21 como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Gracias por ese voto de preferencia que nos hace a nosotros ponderar el trabajo periodístico que realizamos y que por supuesto nos lleva a estar en un puesto muy importante de audiencia en nuestro país. Muchísimas gracias, de corazón se lo agradecemos. También a Dios Todopoderoso, como siempre, por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Nuestro análisis económico de este miércoles está relacionado con el debate generado alrededor del tema de las pensiones y donde se sitúa como medida inmediata en la garantía de seguir pagándose las pensiones a los jubilados acorde a sus necesidades y acompañadas de una justa rentabilidad. Fíjese, una justa rentabilidad. A criterio de la oposición política, la propuesta que hace el Ejecutivo violenta algunos principios de igualdad. Sin embargo, a la comisión responsable de estar estudiando el caso, diversos sectores han presentado su propuesta con el fin de mejorar lo que se conoce como la tasa de interés que pagan los certificados de inversión. Hoy, para hablar sobre el tema, me acompañan acá en nuestros estudios y quiero darle la más cordial bienvenida al diputado Rolando Mata del FMLN y miembro de la Comisión de Hacienda. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, buenos días Ernesto y René, mi colega del Parlamento, y un placer estar discutiendo este tema muy sensible, importante y vital para los pensionados, nuestros trabajadores en el país. Así es, en efecto, me acompaña René Portillo Cuadra, experto también en el tema de pensiones y diputado del Partido de Arena. Gracias por estar con nosotros, René. Buenos días. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo fraterno al pueblo salvadoreño y desde luego al diputado Rolando Mata, quienes nos encontramos esta mañana para discutir este importante tema de nación. Y desde luego esperamos contestar las inquietudes que el pueblo salvadoreño nos plantea. Así es, en efecto. Y vamos a tener el acompañamiento desde el Hotel Sheraton Presidente, el hotel de las grandes personalidades, a Neftalí Galeano, presidente de la Asociación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de El Salvador. Neftalí, buenos días. Bienvenido al programa. Buenos días, don Neto. Es un agrado verle. Ya estuvimos alguna oportunidad con usted. Agradecer a los que trabajan en el Canal 21 por darnos esta oportunidad muy buena para expresar nuestro pensamiento y nuestras ideas en relación al tema de las pensiones. Así es, expresar, compartir y sobre todo también dar aportes importantes en la discusión que vamos a tener esta mañana, porque como bien lo decía al principio en la presentación del programa, se trata de un tema que obviamente está generando un debate que a la larga esperamos sea de buen resultado, sobre todo porque se trata del pago de las pensiones que a la base tiene sobre todo la necesidad de ir acompañadas no solo de lo que podría ser una ley que garantice en el tiempo lo que son las pensiones, sino que también de una rentabilidad misma que le permita al jubilado realmente poder cubrir sus necesidades. Así es que será muy importante. Muchísimas gracias, don Neftalí, por estar con nosotros vía microondas desde el Hotel Sheraton Presidente. A usted, amigo televidente, que nos sintoniza, como siempre, les invitamos a que nos acompañen. Recuerden, si tienen cuenta en Twitter, por favor, anexarnos a su cuenta. Búsquenos como @diálogo21, @Neto López Radio, 2 cuentas en Twitter que ahí están disponibles para que sigamos el debate y de esta manera usted contribuya con sus aportes, comentarios y puedan ser colocados en la parte inferior de sus pantallas. Así es que vamos a ver, como siempre en este análisis económico semanal tenemos 3 preguntas claves que nos van a ayudar a comprender mejor y a guiar este análisis como tal. La primera de ellas dice así, veamos la siguiente pregunta. ¿Qué alcances tendrá la discusión sobre la reforma a la ley de pensiones? ¿Qué alcances va a tener esto? ¿Verdad? Esa es una de las primeras preguntas que vamos a tener. La segunda dice así.
¿Qué tan equitativa y solvente es la propuesta del Ejecutivo, que ya se conoce, ya se presentó? Y la tercera, obviamente, dice así: ¿conviene al país agregar 5 años más para cumplir la edad de jubilación? Esta es una propuesta que está ahí, que soslaya, que recorre esos caminos, esos pasillos de la Asamblea Legislativa. Si es realmente real esto o es simplemente una rumorología, pero lo cierto es que en todo caso, si hoy en día la ley contempla que la edad de jubilación de la mujer es de 55, esta pasaría a 60 y el hombre que tiene 60 pasaría a 65. ¿Qué tan conveniente es para el país, para la población, si conviene o no agregar 5 años más para cumplir la edad de jubilación? Este es un tema muy interesante también que vamos a, desde luego, a compartirlo con todos ustedes. Este es Diálogo con Ernesto López y esta edición especial en materia económica, por lo cual les invito a ustedes a que participen. A ver, ¿cómo se está, de alguna manera, no hay, y lo voy a comenzar planteando de esta forma, no hay acuerdo sobre una reforma real en el tema de pensiones? ¿Por qué razón? Rolando, comienzo con usted. Gracias, Neto. Mire, lo que está planteado y el gobierno, presidido por el profesor Sánchez Serén y el FMLN, está planteado abrir un gran debate nacional en donde participen todos los sectores sobre este tema. A nosotros nos parece que este debe de ser una reforma estructural integral. ¿Vea? No es solo lo relativo a la tasa de rentabilidad de colocación de los fondos de pensiones, sino que también tiene que abordar lo que el propósito central de la reforma de privatización que se dijo. Ahí se plantearon como 5 aspectos muy importantes, que la pensión debería de ser digna. Y lo que tenemos ahora es una pensión baja por los salarios que reciben los trabajadores, como también baja por el método de cálculo. Este es uno de los temas importantes que hay que discutir. Y el otro es, la pretensión es ampliar la cobertura del sistema previsional, es decir, que el 100% por lo menos de la población económica activa esté dentro del sistema. Y lo que tenemos es que igual no se ha ampliado la cobertura, los indicadores de la PEA andan en 23, 24. De la PEA. Estamos hablando que el 76% de los trabajadores activos no están cubiertos por el sistema. Otro es de los aspectos que debe de abordar la reforma. El otro gran plus, y es el plus que planteaban por la manera como lo venían administrando los fondos previsionales, las administraciones de ese momento, es que los fondos de pensiones deben de financiar el desarrollo del país. Actualmente eso ni de chiste lo podemos mencionar. El otro es la sostenibilidad del sistema previsional, es decir, que las cotizaciones o el ahorro individual deben de garantizar el pago de la pensión de todos aquellos que tienen derecho, tanto del sistema público que lo cesaron, como los incorporados al sistema privado. Y hoy lo que tenemos es crisis y déficit fiscal. Lo único sostenible que podemos encontrar son las ganancias de la AFP, que eso no le varía. El 2.2 son las ganancias netas por administrar algo que ni siquiera mercadeo hacen. Y el otro es garantizar la capitalización individual. Y lo que tenemos actualmente es un sistema en donde el pensionado no sabe cuánto va a tener de pensión, y mucho menos es seguro en el estado en que está. Eso creo que son los factores principales que la reforma seria debe de abordar. Y si consideramos que uno de los aspectos principales de la reforma previsional, cuando se habló del 96, era la sostenibilidad financiera. Entonces, ¿cuál es el horizonte? ¿Cuáles van a ser las fuentes de las obligaciones del Estado, como también la fuente del crecimiento de ese ahorro personal que está planteando el sistema privado? Y
obviamente antes se sostenía de que había que quitar el sistema público, el sistema de reparto, porque estaba siendo manejado inadecuadamente por las administraciones. Y ciertamente, según los cálculos que hay fedadinamente, tanto de la Super como de ASA Fondos, dicen que las obligaciones que se generaron, o sea, lo que se cotizó, son cerca de 11.657.000. Y las reservas con las cuales se entregó la administración pública al privado fueron de 343. Eso generó un hoyo fiscal, claro, que antes no existía. Sí, un gran vacío para medir un poco la caja que tenía el gobierno, exacto, para ser cumplidor de lo que sería la demanda, ¿no? Esto es uno de los retos que tiene la reforma. ¿Cómo vamos a resolver eso? Y la otra es que se acumularon, que hay un riesgo, que se acumularon al pasar todos los menores de 35 años, o sea, la PEA potencialmente activa, con capacidad de ahorrar, se le pasó a la AFP, ¿vea? Y al Estado no se le generó de condiciones para ir pagando lo que le quedaba de población, que estamos hablando de, bueno, hoy dicen que son 100.000 los pensionados con fondos del antiguo sistema, y que es obligación del gobierno cancelarlos, mantenerlos, sostenerlos, y no tiene fuentes de financiamiento. Eso fue lo que no se contempló en aquel entonces. No se contempló. Hablamos de 1998, cuando se hizo, 98, digamos, que inició. No se pensó en el hoyo fiscal que se generó, a la larga iba a generar el haber descapitalizado ese fondo que tenía el Estado para honrar esa pensión. Exacto. Para entender un poco mejor. Exacto, y no lo hicieron, no es que no supieran, porque hicieron cálculos, análisis, y obviamente hay 10 millones ahí, 657 que desaparecieron, a saber que los hicieron, pero que genera esa deuda. ¿Quiénes fueron los promotores, perdón, diputado, quienes fueron los promotores de esa transformación? ¿No visualizaron el problema futuro que podía generarse, que es el que tenemos hoy en día? Mira, hoy hay documentos que sí efectivamente hicieron los cálculos actuariales y sabían que a esta fecha, el 2020, este sistema tronaba por la insostenibilidad financiera, y eso conscientemente lo supieron, y por eso es que hasta 2006 plantean la creación del fondo el fideicomiso, ¿no? Que lo legaliza hoy la sala. Por cierto, digo legaliza porque esa es deuda soberana que no fue aprobada por 256 votos, sino así que es, con mayoría simple. Ese fideicomiso fue como un respiro, ¿no? Un respiro. Un respiro a esa situación aflictiva que se tiene. Que, bueno, una primera introducción. A ver, quisiera conocer antes la opinión también de este sector, y luego entro contigo, René, para que nos des también tus impresiones sobre estos elementos claves que nos ha mostrado en primera instancia el diputado Mata. Primero, tiene que ser una reforma integral y no solo pensar en el tema de rentabilidad, decía él. Hay que ver el tema de cálculo, el tema de la cuota de que se le asigna, y también de ver cómo se amplía esa cobertura, porque me parece que es interesante, porque de alguna manera se estaría, como quien dice, oxigenando ese vacío que en su momento deja. Y también examinar un poco ese porcentaje de administración que tienen, en el caso las empresas privadas, que de acuerdo a lo que él expresa, ¿verdad?, no tienen ni que andarse anunciando para estar ganando sobre la rentabilidad de los fondos de nosotros los trabajadores. A ver, don Nestalí, ¿cuál es la posición que ustedes tienen en este debate? Adelante. Saludar respetuosamente a los señores diputados Mata y a René Portillo Cuadra. René Portillo Cuadra, sí. Es decirles que nosotros hemos venido proponiendo documentos a nivel de las fracciones políticas en todos los partidos, donde hicimos un proyecto que presentamos el 2 de octubre del 2013. Lo presentamos
con el espíritu de 4 ejes. El primero es la revalorización de pensiones que la ley manda. Pero la ley manda y no se cumple. Es cada año que debe ser revalorizadas las pensiones. Siempre y cuando, porque ahí está la situación, siempre y cuando haya dinero, dicen. Si dinero, dicen que nunca hay, pero siempre hay. Y no han resuelto desde hace 15 años el aspecto de revalorizar las pensiones. El único incremento que hubo fue en el tiempo del ex mandatario Mauricio Funes, que incrementó la pensión de $143, que era la mínima, a 207, que es la que tienen hoy. El 45% de todos los pensionados de El Salvador. Pese a que entiendo, corríjame Neftalí, que la ley contempla que todos los años tiene que hacerse o estudiarse la revalorización de las mismas. Es correcto. Pero dice estudiarse, entiendo. Debe de revalorizarse, pero ahí mismo los señores diputados hicieron y los abogados naturalmente dijeron que siempre y cuando hubiese disponibilidad. ¿Y eso qué dice? Sí, ¿verdad? Siempre y cuando haya disponibilidad, es decir, claro, si hay dinero hay que revalorizar, si no hay dinero no se revaloriza. Entonces, y como para ahí en las arcas nunca hay, pero siempre hay, es la apreciación que nosotros tenemos, siempre hay. Lo que pasa es que también nosotros hemos hecho las cosas, nuestras demandas, de una manera respetuosa, porque ya somos adultos mayor, tenemos experiencia, la mayoría somos profesionales y actuamos diferente. No vamos a las calles, no vamos a hacer cosas indebidas, sino que lo hacemos de una manera respetuosa ante las instancias respectivas. Nuestro documento manda 4 ejes. La primera es esa. La otra es el ajuste de las pensiones. O sea, que si el Ministerio de Hacienda tiene algo de dinero, las ajuste de acuerdo a la capacidad que tengan. La otra va en la línea de que creamos un banco previsional para que ahí entren las cotizaciones de los que ya estamos pensionados y de los que están trabajando, que es con el dinero de ellos que nos están cancelando a nosotros. Y el otro es que nosotros nos descuentan 7.80 del Seguro Social y nosotros no debemos de pagar 7.80 del Seguro Social. ¿Cuánto deberían de pagar a criterio de usted? 22.23 debemos de pagar. Lo demás lo tiene que pagar el gobierno y lo tiene que pagar también el patrono. Así es que en eso estamos tratando de hablar con el doctor Sea y ya hablamos con la ministra Mengíbar para darle todos los insumos también. Pero cada partido, el doctor Portillo Cuadra va llegando, pero nosotros le entregamos este documento a David Reyes, lo entregamos. Le entregamos este documento también al diputado Damián Alegría, lo entregamos a la licenciada Peña, y lo fuimos entregando al doctor Parque y a todos los demás. No pueden ignorar este documento, y ellos por el doctor que acaba de llegar, pues le puedo hacer llegar ese documento para que él también lo estudie, lo vea, porque él es estudioso y además es académico ahí. Exactamente. Los expertos en economía estarían viendo, digamos, una línea en la que hay un punto A, un punto B, el punto de la rentabilidad y el punto de la revalorización. Sí. Así, muy práctico, ¿no? Me parece a mí la actitud del diputado Mata. Ese razonamiento que ha dado es correcto. Sí, una reforma integral, no solo se pensar ellos están pensando en una AFP pública privada, y es correcto en el momento, porque estamos en otro tiempo y en otro momento, y tenemos que ajustarnos a los tiempos y los momentos. Okay, vamos a hablar de eso, definitivamente. Sí. Cuidar el dinero que usted y los trabajadores del Canal 21 están
aportando para su vejez, su jubilación, su pensión. Sí. ¿Verdad? Es que y también que estén los del Estado juntamente. Y entonces, en una cosa mixta, público-privado, será mejor administrado. Ok, interesante. René, no solo estamos en este debate concentrándonos en hablar del viejo sistema, hay que hablar del nuevo sistema también, porque es una reforma integral la que se tiene que ver desde el punto de vista de que no solo garantice ver cómo se tapa ese hoyo fiscal que se quedó a partir de desde la época de 1998 que se hizo la reforma y el surgimiento de las administradoras de fondos, para ver también el grado de rentabilidad que pueden tener los que estamos con el sistema nuevo, ya digamos en este nuevo esquema. A ver, ¿cuál es tu lectura de lo que se ha dicho? ¿Compartes tú estos argumentos? Bueno, ¿es importante en el país crear una figura pública-privada de administración? Mira, sin lugar a dudas, cuando se habla del tema de las pensiones y del fondo de ahorro de los pensionados, estamos hablando de un tema de país, de un tema realmente que afecta a todos los salvadoreños, y por eso el enfoque debe de ser más de orden técnico que político-ideológico. Hay 6 preguntas básicas que contestarse en este tema. La primera es, ¿por qué se pagan pensiones tan bajas en El Salvador? Esa pregunta es importante para definir que lo que determina si una pensión es baja o es alta es la rentabilidad que tengan los fondos de pensiones, lo que muy bien don Neftalí acaba de mencionar, con respecto a la rentabilidad. ¿Hay o no dinero para pagar una pensión mayor? ¿De dónde infiero si hay o no suficientes fondos para pagar una pensión? Lo infiero fundamentalmente de la rentabilidad que ese fondo de ahorros tiene. Aquí se trata siempre de hacer una mezcla impropia, de decirte que el tema de las pensiones y de las AFP no sirve porque solamente 3 de 10 personas están trabajando y cotizando y que los salarios son muy bajos. Totalmente de acuerdo, pero ese no es un problema de las AFP. Ese es un problema de mercado laboral. El que existan bajos salarios y el que exista poca capacidad de empleabilidad en el país no es un tema de las AFP, es un tema del gobierno central. Y en ese sentido, a quien le compete realizar políticas públicas eficaces para que exista mayor salario y para que haya más empleabilidad en el país es al gobierno central, no es un tema previsional. El otro punto importante, ¿qué es lo que afecta a la rentabilidad del fondo de pensiones? Lo que afecta a la rentabilidad es que el Estado, a través del fideicomiso, está haciendo uso del fondo de los pensionados como un préstamo. Pero por este préstamo, el Estado le está pagando 1.2 de interés a los trabajadores. Quiere decir que los trabajadores en nuestro país son acreedores del gobierno. El gobierno es deudor del fondo de los trabajadores. Pero por ese préstamo que obligatoriamente el Estado mete la mano en el fondo de los pensionados, paga 1.2%. A tal punto que se ha llegado a prestar 4.600 millones de dólares al 1%. Pero cuando el Estado necesita más dinero y coloca bonos, títulos, valores, letras del tesoro o cualquier otra deuda, y extranjeros o nacionales compran esos títulos, valores, no se los paga la rentabilidad al 1.2%, sino que se los paga al 7%, al 7.5%. Y entonces, ¿por qué es que los trabajadores tienen que pagar el pato de una mala administración del gobierno? ¿A cuenta de que el fondo de trabajadores va a estar subsidiando la deuda de todo el país? ¿O la deuda de un gobierno que ha manejado mal esta situación? Entonces, solo para citarte un dato, mira, fíjate que lo que presta obligatoriamente el gobierno o el Estado al fondo de pensiones devenga 1.20 de dólar por cada dólar prestado.
pero cuando lo adquiere esos títulos valores un inversionista extranjero o nacional que no sean los fondos de pensiones, entonces gana 7.90 de dólar. A eso se le llama rentabilidad. Entonces, con esos 4.600 millones de dólares, al 1.2%, el Fondo de los Trabajadores ha dejado de percibir 1.200 millones de dólares. Ese es el tema de fondo. Por eso es que cuando nosotros hablamos de qué es lo que afecta a la rentabilidad, y muy bien lo decía don Neftalí, muy bien lo decía, mire, ¿y por qué no se revaloriza año con año? Dice don Neftalí, es que a nosotros nos dicen que no hay. Claro, es que es obvio, si el Estado le pagara al fondo de los pensionados la renta o la tasa de interés que le paga al inversionista extranjero, es decir, que hubiera un principio de igualdad, tuviéramos por lo menos, si fuera al 7%, 322 millones de rentabilidad. Voy al otro punto, solo para agotar el tema. ¿Es rentable el sistema privado que nosotros tenemos actualmente? ¿Sí o no? Por supuesto que es rentable. Y es rentable como sistema privado, no porque lo administren solo las AFP, sino porque ese fondo le pertenece a los trabajadores, no al gobierno ni al Estado. Por eso es privatizado este sistema, porque es de los trabajadores. Ahora, tan rentable es que las AFP asumen la deuda y le pagan las pensiones a los pensionados del ISS y de la AFP y también a los del Seguro Social. Por supuesto que hay una rentabilidad, porque el tema de la rentabilidad y el colapso económico es el otro punto. ¿Por qué se ha complejizado tanto el tema de pensiones en El Salvador? Y aquí te contesto una de las preguntas importantes del tema. Porque y eso lo dijo el mismo superintendente de pensiones puesto por el FMLN hace 3 días en la Comisión de Hacienda. Y lo voy a decir como él lo dijo. El problema que tienen las pensiones en El Salvador es que se ha confundido, se ha mezclado de manera impropia un tema fiscal del Estado con el ahorro de los pensionados. Y al traslaparse este tema, lo que ha permitido es que el Estado justifique su incapacidad para pagar mayores pensiones porque está tomando dinero de los trabajadores. Es como cuando uno se contesta una pregunta. Mire, ¿y cuál es el rol del Estado en un sistema previsional como el nuestro? O como el de la mayoría de países de América Latina. ¿Cuál es el rol? A ver, pero solo termino la idea. El Estado, para poder de alguna manera, para poder compensar, tiene que hacer uso solo termino la de idea. Recursos fiscales, de ser recursos propios. ¿Cuál es el rol del Estado en un sistema previsional en cualquier país de América Latina? El rol del Estado es de regulación, de vigilancia del fondo de pensiones. Pero su rol no es meter la mano en esos fondos, porque aquí lo que ha pasado es que al lobo que pusieron a cuidar las gallinas, se está robando las gallinas en lugar de cuidarlas. A ver, quiero ver... ese es el tema de 30 fondo. segundos. Qué fuerte acusó a las administraciones anteriores del tema de pensiones, pero lo dice el experto como lo ha presentado Neto en pensiones. Yo estoy contento, o estaba contento porque planteó aquí nuestro colega de que iba a hacer un enfoque técnico, no ideológico, pero lo que su intervención lo que ha hecho es defender las AFP, vea, cuando los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, CEPAL, y todas las reformas de América Latina que han habido, lo que han demostrado es que no es malo el sistema de reparto, no es malo el sistema privado, ni es mucho menos negativo que haya otros pilares de sostén al sistema previsional. Y me parece, y entonces realmente no es así. Sí coincido en dos cosas. Uno, el ahorro individual, ¿verdad?, va a tener mayor rentabilidad en tanto más sea lo que se ahorra, ¿verdad? En tanto más sea lo que ahorra, entonces obviamente al margen de la tasa que se coloque, va a tener más intereses. Eso es así. ¿Verdad? Ahora, ¿a qué me refiero? Que el problema es estructural, no es tema de rentabilidad, es estructural. Aquí la baja cotización es por los bajos salarios que tenemos en este país. O sea, son problemas de deformaciones del mercado laboral, y en eso
estamos de acuerdo. Fíjense que el promedio nacional que hay actualmente del salario es $303 al mes. Y los hombres ganan $323 y las mujeres $273. Hay una distorsión ahí incluso de equidad. 10 salarios mínimos tenemos en la estructura de país, 10 salarios mínimos. El más alto, el de comercio, es 251.70 y el más bajo, que es el de la cosecha del algodón, es 98.70. Con esos salarios, ¿ustedes creen que va a haber capacidad de ahorro, ¿verdad? Y con eso tener más tasa de interés? No. Luego, como lo ha dicho mi estimado Nectalí, ¿verdad? El método de cálculo de la pensión hay que replantearlo, y lo modificaron. Antes, en el sistema público, tenía el promedio de 8 a 10 años, y a eso se le multiplicaba un indicador que le permite sacar el 70% del promedio de los últimos 10 años del salario. Actualmente, si ponemos el promedio nacional, le saldría una pensión de 202.10 centavos, menos que el salario mínimo del comercio. Y para las mujeres, a los hombres y para las mujeres, es de 33.24 centavos. Por favor, no me digan que con eso la tasa de rentabilidad se va a modificar. Ok, veamos cuál es tu reacción. Quedé inconcluso en el punto que iba tocando. Y también, don Nectalí, ya voy con usted. ¿Por qué se ha complejizado el sistema de pensiones en El Salvador? Brevemente, se ha complejizado porque el Estado ha querido resolver un problema de su liquidez tomando fondos que no le pertenecen. O sea, esa es la parte medular. Por supuesto de todo que esto sí. Y esa opinión no solo es mía. Esa opinión es del superintendente. Fíjate bien, y ahí estaba el diputado Mata, él lo escuchó muy bien. Podemos discutir sin atropellarnos, diputados. Entonces, el tema que te estoy manifestando lo dijo el superintendente, el problema es que se tomó dinero de donde no se necesitaba. En este punto hay que ser honesto en el planteamiento. 3 gobiernos anteriores han hecho uso de estos fondos. El gobierno que presidió el expresidente Saca, el expresidente Mauricio Funes y el actual presidente Sánchez Serén. Veamos, 30 segundos porque voy con Nectalí después. Gracias, Neto, pero entonces yo no creo que hay que atropellarnos en el tiempo, pero creo que sea equitativo la distribución del tiempo en la exposición, ¿verdad? Yo lo quería señalar que con esos montos, miren, desde 1999 al 2014 la rentabilidad no ha sido el gran solución al ahorro para incrementarle a esa pensión indigna con que están. En 1999, cuando no estaba la dolarización, las tasas de colocación eran arriba del 12%. Con la dolarización, se bajaron, que empezaron a operar ya las tasas, al 2012 se fue a 2.2. Y ahí se ha venido manteniendo, e incluso en 2008 la tasa fue de 4, pero la real fue negativa de cerca de 1.8. Igual sucedió en el 2011, que fue negativa de menos 2. Y actualmente está el 2.1. Es decir, no es cierto que eso es lo que incrementa el tema del ahorro. Fíjese que en el dato que nos daba ASA Fondos, hoy en esta semana, el lunes, ahí lo presentó, el promedio de colocación que ellos tienen en el 55% que no está obligado a invertir en el fondo provisional, en el FOB, es del 4.5. Ese es el promedio en donde ha colocado en la banca nacional, en las instituciones públicas, e incluso está financiando, nos dijeron, inversiones del Canal de Panamá y empresas en Costa Rica. Y ese es un monto bastante interesante que han colocado. Y obviamente el 45% que ha colocado es el 1.20. Entonces, tampoco es cierto lo que están diseñando. Y es cierto,
Mire, desde 2006 se está ocupando el FOB para financiar las pensiones. ¿Esto qué es lo que dice? Que el sistema privado lo está utilizando el reparto, porque de los ahorros que están, estos están financiando a los nuevos que se están Voy a hacer financiando. una pausa comercial y regreso con el debate. Tal vez recordarles nuevamente, podemos interrumpirnos sin atropellarnos, porque la idea es abrir un poco el análisis y el debate bajo los cánones del respeto, para saber si hay coincidencia o distancia en los planteamientos que cada uno está haciendo. Regreso con usted, don Nestalí, después de esta pausa comercial. Gracias, don Neto. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. No importa dónde se encuentren, todos hacen que nuestro país sea grande. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Presenta. Bueno, presenta el tema debate sobre las reformas al sistema de pensiones que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa, con el acompañamiento de varios sectores que también han hecho sus propuestas. Esta mañana, acá en nuestros estudios, dos conocedores de la materia, dos diputados, Rolando Mata del FMLN y también René Portillo Cuadra del Partido Arena. Vía microondas desde el Hotel Sheraton Presidente, empresa hermana del Grupo Megavisión, nos acompaña Nestalí Galeano, presidente de la Asociación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de El Salvador. A ver, las reglas del programa, y solo para recordarles, es que entramos ya en una etapa de debate donde no hay tiempos para cada quien, sino entrar en un análisis de discusión que nos permita, obviamente, medir los alcances que puede tener la posición que cada uno tenga, ya sea para coincidir o para distanciarse. Les ruego, pueden interrumpirse sin atropellarse, así es que vamos a esa etapa. A ver, Nestalí, ¿cuál es la opinión que tiene con relación a los argumentos planteados por sus acompañantes acá en el panel? La sugerencia que usted hizo, don Neto, que es muy respetuoso y cree mucho en Dios, fue de que no haya atropello. Me gusta. Decir que el diputado Mata tiene muchos documentos y conoce bastante del tema. Y ojalá Dios quiera que lo que él acaba de narrar y decir lo cumplan, de que seamos llamados para discutir este tema lo más antes posible, porque se han venido tirando la pelota de gobierno en gobierno, ¿verdad? Y resolviendo así de inmediato. Esto tiene su origen en 1994, cuando era presidente de la República el doctor Armando Calderón Sol. Por eso la edad es buena de uno que ya tiene esta edad de adulto mayor. Somos 152,000 pensionados en total. Los adultos mayores en el país, es una cifra que les voy a dar para que la manejen, son 825,000, para que enriquezcan también la, ¿verdad? Esto, acuérdese que se inició con fondos del INPEP, que no se ha hablado, y fondos del Seguro Social, y se crearon 5 AFP. Hoy solo existen 2. Dígame qué ha pasado con las 3. Ahí funcionarios tenían 2 y otro más, entonces solo han quedado 2. Lo que a nosotros en alguna medida no nos parece, pero a veces hay que aceptar cosas porque están fuera del contexto de nosotros, es que esos dineros hayan sido depositados, y el diputado Mata me ganó en Panamá y en Costa Rica. ¿Y por qué no aquí? Ayudar o crear fuentes de trabajo para el pueblo y la mano de obra salvadoreña, pues, que es lo más sensato, de personas que piensen en su país y quieran a su país.
Que yo no voy a ir a construir o hacer una fábrica en otra parte, a darle mano de obra a otros que no son compatriotas, pues. ¿Y qué respuesta han obtenido ustedes? Porque es una muy válida pregunta. Es decir, ¿por qué en vez de irse a invertir a Panamá o Costa Rica, por qué no hacerlo en el país? ¿Qué respuesta han tenido ustedes como dueños o actores importantes de este rubro? La respuesta es que ya iban a pagar mejores intereses. Ahí está. Pero lo que hemos argumentado es lo siguiente, que el capital, usted puede darse cuenta que en el documento del PNUD reciente, en una reunión, recomienda y dice de que tratemos el tema lo más antes posible. Cuando un instituto de esos, reafirma una cosa que hay que hacer, es porque a veces los que están afuera ven mejor las cosas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros creíamos y pensamos que iba a ser cada año, si es que de veras adquirían un interés mayor, la revalorización de las pensiones. Pero no ha habido nada de eso todavía. Estamos esperando, solo lo único que repito fue el 2010, que nuestros compañeros ganan $65 más. Y eso fue producto del gobierno de Mauricio Funes, ¿verdad? Entonces, con $65 nuestros compañeros compran más arroz, más frijol, más azúcar y lo que sea, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Tienen la palabra los tres para poder hacer de esto un diálogo que nos permita un poco más acercarnos a esto. Veamos, Roland. Sí, yo a don Nectalí le quiero decir que el diálogo prácticamente sobre este tema, la discusión, el debate ya se inició, ya en la Comisión de Hacienda. Ellos están invitados el próximo lunes a hacer su exposición. Muchas gracias. ¿Vea? Y también decirle que tiene razón que se ha incumplido la ley por los diferentes gobiernos, exceptuando a partir el gobierno de Mauricio Funes, que se revalorizó a 2007 después de cerca de 40 años, ¿verdad? Y ese es un tema que hay que resolver. También yo creo que para ver cuál es el hoyo que tenemos de insostenibilidad y por la cual la queja incluso de don Nectalí es que no se dice que hay fondos y no hay fondos, es dónde se está originando, porque hay que hacer el diagnóstico, no partir de lo que está para adelante, porque hay que ver cuáles son las consecuencias que se tuvo. Ya dijimos, mire, actualmente el Estado con las AFP ha adquirido una deuda de 5.025 millones a enero del 2015. Para el año 2023 esa deuda iría a 10.823 millones, que va a representar el 80% de los fondos actuales de la AFP. Eso es crítico, esto es insostenible. Y eso ¿por qué está generado así? Ya dijimos que los casi 11.000 millones de la reserva técnica, hay 10 millones que no aparecieron. Eso ya generó una deuda por la cual el gobierno ¿Y por qué no aparecieron esos? Pero, o sea, ¿por qué no aparecieron o dónde están, mejor dicho? Se la gastaron. Eso de seguro la Corte de Cuentas o la Fiscalía debería de investigar, porque esos son dineros de los ahorrantes. Porque según la Constitución, el Estado, los privados y el trabajador deben de ahorrar para las... Eso que se llama reserva técnica, desaparecieron cerca de más de 10 mil millones. Pero eso ya tendría que haber prescrito también a nivel de delito, no lo sé, pero... Bueno, pero la verdad es que los fondos provisionales, la reserva técnica se perdieron. Bueno, mira. Y permítame terminar la idea, porque ese es un hoyo que está y que hay que resolver. ¿Cómo lo han querido resolver? Con los gobiernos de Mauricio crearon, de Francisco Flores, por cierto que está preso, de Francisco Flores, generaron un fondo ilegal, ¿vea? Que era de transferencias. Le corrijo, está detenido en su casa, no está preso.
Sí está preso, está inmovilizado. Hay por orden de juez, no puede andar circulando, le han dado un beneficio, ¿vea? No sé por qué, pero eso lo permite la ley, ¿vea? Entonces crearon un fondo allá por el... que ese fondo dio origen al fondo de prestaciones previsionales, el FOP. Eso incluso es ilegal, como ya mencioné, que ha generado otra deuda, porque esa es la que va incrementando. Y luego, miren, las empresas le deben a este fondo 96 millones en aquel momento. Y fíjense que cuál es la estructura que está. Como le quitaron que el Estado siguiese percibiendo cuota, fíjense que hoy tenemos que el Estado, el que está obligado hoy a garantizar la pensión mínima, aunque sea la básica, solo percibe el 1.5 vía INPE, porque el seguro ya no. El resto va para el sistema privado, que es el 98.5%. El sistema privado es el que está usando esos ahorros, ¿vea?, para colocar, pero el Estado está obligado a garantizar y no tiene fuente. Ese es un problema que le está generando el efecto central. Y la crisis del fideicomiso, que es el que tenemos, está generado porque durante el periodo del gobierno de Saca, 2.786 millones se fueron para una reforma en la cual homologaban las pensiones de los que se fueron para el sistema público, pero que debía que pagársele como si fuese el sistema privado. Ya vimos que la forma del cálculo es diferente. Y obviamente al 2007 toda esta situación se va a hacer crítica. Si sumamos los 10.000 más los 2 millones, estamos hablando de los 12 millones que tiene de déficit el sistema previsional, porque está generado por esas deudas. Bueno, mira, ¿podrían quedar sin pensión o jubilarse con esta situación? Hay una serie de aspectos que hay que tratar de aclararlos. La primera es, ¿por qué la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional el bajísimo interés que el gobierno le está pagando al Fondo de los Trabajadores? Precisamente porque viola el principio de igualdad. Fíjate que lo que la sala dice es que no se le debe de estar pagando el 1.2% de interés a los fondos de los pensionados, sino que se le debe de pagar a una tasa de mercado. Mira qué injusto es el gobierno al que pertenece el diputado Rolando Mata con los trabajadores. Fíjate que la semana pasada el Fovial acaba de emitir títulos valores para que los compren accionistas o inversionistas nacionales o extranjeros. ¿Sabes a cuánto le está pagando a los inversionistas extranjeros por la compra, el rendimiento, el interés de eso? A 6.75%. Pero a los trabajadores, al Fondo de los Trabajadores les obliga por ley a que le pague 1.2%. ¿Qué es lo que dijo el ministro Cáceres cuando llegó a la Asamblea Legislativa a tratar el punto? Dijo que miles podrían quedar sin pensión al jubilarse en los próximos años. No solo dijo eso, dijo algo más. Dijo algo que incumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Dice, mire, nosotros les pudiéramos pagar 3.4, hasta mucho 3.21%, pero a las emisiones que hagan de aquí para adelante. Pero a los 4.600 millones, que son los que fueron observados por la Sala de lo Constitucional pagadas al 1.2, esos van a seguir devengando 1.2%. Voy al otro punto. El gobierno que acusa a otros gobiernos de haber manejado mal el sistema previsional hace una reforma a los votos del FMLN con el partido que le acompaña. Y esa reforma consiste en que obligatoriamente el fondo de ahorro de los pensionados ya no solo le va a prestar obligatoriamente hasta el 30% de sus ahorros,
de los pensionados, sino que lo lleva al 45%. Obligatoriamente tiene que disponer a brazo limpio el gobierno hasta el 45% de esos ahorros de los pensionados. Voy al otro tema. ¿Podía interrumpirte en este punto? Por razones de tiempo. Usted no dejó que lo interrumpiera. Yo no te interrumpí, Rolando, así es que te pido que me dejes terminar el punto. Mira, cuando nosotros vemos este tema de la edad, yo quiero ser categórico en este punto, pero categórico. La fracción legislativa de Arena no va a votar por el aumento a la edad de los pensionados. No vamos a votar precisamente porque el problema financiero de las pensiones no se resuelve aumentando la edad, sino que se resuelve dándole mayor interés a la rentabilidad que deberían de tener esos fondos. Y por otro lado, ¿a dónde está el hoyo del que hablaba el diputado Mata? Porque de que hay un hoyo, pero no hay un hoyo en el sistema previsional, hay un hoyo financiero en el gobierno. Y eso es precisamente lo que con los ahorros de los pensionados quiere tapar ese hoyo que es del gobierno, no de los pensionados. ¿A dónde está ese hoyo? Ese hoyo significa, y usted lo puede consultar, mi amigo, en la página web de Casa Presidencial, en la página web del Ministerio de Hacienda, lo que yo voy a decir en este momento. Desde que entre el presidente Funes hasta este momento, la planilla de empleados públicos ha subido a 500 millones de dólares. Hasta el 2013 eran 321 millones de dólares. Y hay 382 millones de dólares más que han sido, entre comillas, invertidos por este gobierno, dicen ellos, en programas sociales. Esto suma 882 millones de dólares. Ese hoyo que tiene este gobierno es lo que no se corresponde con la realidad planteada, por una sencilla razón. Porque resulta que lo que está pasando en este momento es que esa rentabilidad debería de utilizarse para carreteras, para generar empleo, para invertirlos en infraestructura productiva, lo están ocupando para gasto corriente en el Estado. Y esa es la razón por la cual no se ve que haya rentabilidad en los fondos de pensiones, porque este gobierno sigue gastando muchísimo dinero, endeudándose más que otros gobiernos, pero el resultado no se ve. Antes de irnos con Nestalí, le voy a dar un minuto para poder responder, y le hice la aclaración de que usted no le permitió a él interrumpirlo por esa razón, pero un minuto. No hay problema. Mire, primero, por eso me gusta estar con Rolando. Tiene razón, muy respetuoso de la palabra. Que la ley, esta es anómala y nefasta para el pensionado. Esta es ley creada por Arena, votada por Arena. Y utilizada por ustedes. No votamos nosotros. Es ley de la República. Es ley de la República. Y ese es el problema que está planteado. Y hay que cambiarlo. Y lo vamos a cambiar. El presidente ya se comprometió. Nosotros nos comprometemos como presidente que incremento a la edad no va a haber, ni mucho menos a la cotización del trabajador. Por hoy así estamos, eso lo va a decir el debate y la fuerza. Segundo, la deuda, por favor, lo que está diciendo nuestro amigo aquí es que hay que despedir a policías, porque dice que es gasto corriente, no sirve eso. Bueno, miren, ese no es el problema de la rentabilidad, ya lo dijimos. Y no es problema de tasa de interés. Y fíjense lo que dice, es discutible lo que la sala, los argumentos de la sala para declarar inconstitucional una tasa de mercado. Es una tasa de mercado. Y ellos dicen que hay que dar tasas de mercado. Lo perverso del diseño de la administración de Arena era introducir el porcentaje de 1.2 más un complemento atado a la tasa LIBOR. Esa es la perversidad. ¿Ve? Y eso lo hizo Arena. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Por supuesto que hay que cambiarlo. Y eso no es cierto, y eso es lo que quiero permitir. No es cierto que los fondos actuales de la AFP estén siendo para financiar el gasto corriente. Solo son para las pensiones y por eso se le paga
anualmente los certificados de acuerdo al número de pensionados que va dando cada año. Ok, excelente. Vamos a ver, Neftalí, ¿qué piensa usted de este debate, digamos, de estos puntos que han planteado acá en la mesa? Don Neto, yo quisiera que este debate fuera de unas 3 o 5 horas, porque es tan importante, porque esos dos señores diputados, el de Chinameca, yo soy del oriente del país. Los dos son de Chinameca. Ah, sí, son... Sí, No sabía, no, yo Rolando. no, soy de San Salvador. Él Ya te arrepentiste. Sí. No, soy de San Salvador. Entonces, Y del Salvador. Sí. Entonces el doctor es de Chinameca. Entonces, lo que le quiero decir es que es álgido No por Chichimeco. tratar este tema y hay que abordarlo cuanto sea posible por dos motivos. Porque los tiempos y los momentos hoy son otros y tenemos que adaptarnos a los tiempos y los momentos, ¿verdad? Claro. El doctor dijo que un aspecto técnico iba a hablar él. Mire, doctor, yo sé que usted da clases en la universidad, pero hay cosas que por su edad tal vez no las conoce muy, muy profundas, pues, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, don Neftalí. Porque usted es un joven de Por la ejemplo, historia aún. del país, Muchas ¿verdad? gracias. De la historia del país, porque usted sabe que a veces algunas cosas que nos quedan o no las conocemos. Por ejemplo. Por ejemplo, vaya, la cuestión de las pensiones, como le dije, viene arrancando desde el 94, que ya había evidencia clara, pero las evidencias vienen desde hace 40 años y usted por esa edad anda. ¿Me comprende? Las pensiones tienen 66 años. ¿O no? don ¿Qué me Neftalí. hace? Dígame. La ¿Va? primera vez que se aprobó una ley de pensiones en el país fue en 1930. Se llamaba Ley de Pensiones y Jubilaciones. Lo Sí. corrijo. Entonces, el problema dice que es 98. Y no es 98, es 96, don no, Neftalí, 96, 98. que nace la ley. ¿Y sabe cuál fue Pero la espera en 1998, la oferta que nos tiene hicieron a razón. nosotros, los que estábamos trabajando? Que nos pasáramos de los 36 años que teníamos de edad, nos pasáramos a la AFP, ¿verdad? Y los otros nos podíamos quedar cotizando para el INPEP. O sea, esa fue la oferta que nos hicieron en ese momento. Y algunos hoy se arrepienten incluso de estar en la AFP. Se arrepienten de los compañeros de ese momento. Claro. ¿Verdad? Porque Por nunca ejemplo, creíamos que íbamos a llegar a esta situación. Y yo quiero que ustedes dos piensen de que ya van a estar en la tercera edad o ya están cerca. Yo quiero hacerle una Tiene pregunta a don Neftalí. Tiene que pensar. Don Neftalí, yo quisiera hacerle una pregunta, perdón que le interrumpa. ¿Usted pertenece a la asociación que impulsó el recurso de inconstitucionalidad contra el interés que le pagaba el Estado? No, No. no. O sea que no está a favor de que el Estado le pague más interés a su pensión. No, es que vea, doctor, y se lo voy a explicar de tal manera. ¿Por qué le decía que los tiempos y los momentos son otros y tenemos que adaptarnos? Vaya, cuando usted argumenta, y es correcto, 1.2, viene que el pago que debe hacer el gobierno, pero viene la sala y dice que debe ser al 9 o al 8 punto algo. No dice. Pero ahorita, cuando usted dice que el licenciado Cáceres se ubica, bueno, ya le van buscando salida al problema, pues cuando dice que 3.21, pues ya le van buscando salida al problema y eso es agradable, que nos pongamos de acuerdo. Ojalá usted esté en la comisión el lunes también y ahí vamos a hablar muchas cosas para también que conozcan, porque ustedes conocen tantas cosas que nos pueden ayudar a nosotros, como nosotros con nuestra experiencia y nuestra capacidad conocemos para que ustedes sepan y podemos sacar un producto bueno, porque el espíritu es de que esto se haga cuanto antes. Y les voy a explicar una cosa. Nosotros hemos tenido contacto con el ministro de Hacienda, con el secretario técnico de la presidencia, con los dirigentes, con los de las cúpulas de los partidos, donde no hemos ido. Y nos han recibido, porque lo hacemos de una manera muy educada, muy respetuosa, ¿verdad? Y por eso se nos recibe donde quiera que queremos abrir las puertas. Okay. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente, que nosotros en Casa Presidencial
el doctor Alex Segovia, que era el secretario técnico de los quinquenios de Mauricio Funes, nos dijo, y esa es la preocupación, nos dijo que estábamos garantizados hasta el 2017, doctor. Y usted, diputado Mata, nos dijo eso. Y la preocupación es que ya solo falta un año, pues. Entonces tenemos que meterle el diente a esto. Hay que hacer algo rápido porque dijo el ministro, voy a hacer una pausa comercial, le doy la palabra también al diputado Mata. Claro, también, porque imagínense que no lo hacemos ya. Miles Doctor, muchos se van a quedar sin Mata, pensiones. pongámonos en línea, trabajemos y saquemos un buen producto. Ok, miles, lo voy a así lo titularon, por ejemplo, el diario Colatino, decía, miles podrían quedar sin pensión al jubilarse. Esto lo dijo el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Dice que en los próximos años, porque solo el 40% de los cotizantes tienen derecho a pensión y los otros, por más que coticen, no tienen derecho. Ahí lo corrijo, perdone, don sí, Neto, que por favor. Primera vez que interfiero. ¿Ah? Sí, no, por favor. Mire, lo corrijo, ¿sabe por qué? Sí. Porque la ley manda, y la ley es ley, manda que la pensión mínima, si determina todo su recurso, todo su capital que ha aportado los que están trabajando, que yo soy orgulloso de los que trabajan ahorita y con el dinero de ellos nos pagan, porque vea, así es la cosa. Sí. Hay que reconocer, uno tiene que reconocer cosas buenas. Entonces, lo que le digo es que el Estado está en la función que si él determina el capital que ha ido guardando y dejando ahí, tiene que darle por fuerza del Estado la pensión mínima. Pero la pensión mínima, después de que alguien tiene una pensión de 500, 600, 700 dólares, tiene que sobrevivir con la 207, que es la mínima que ha quedado gracias al... Asumo esa corrección porque fue el ministro que lo dijo, no era yo que estaba haciendo, por eso yo tenía un poco la referencia del BOI. Hago una pausa comercial y seguimos con este análisis y este debate sobre el tema de cuán importante es y necesaria la reforma al sistema de pensiones. De lo contrario, va a irse ganando espacio en el tiempo y esto va a venir complicando aún más la situación. Vamos a la pausa, no nos cambien, regresamos. No importa dónde se encuentren, todos hacen que nuestro país sea grande. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Presentó. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Con el plan Giga Libre de Movistar, usted puede decidir cómo disfrutar su saldo en cualquier momento. Si quiere todo para navegar, todo para hablar o distribuirlo como le dé la gana. Déjate querer y pásate a Movistar. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Voy a darle lectura a algunos comentarios que nos están haciendo. Gracias por estar participando. Dice Jorge Mengíbar, buenos días Ernesto. Las pensiones comenzaron a ser problema desde el momento que se le dio paso a las AFP. Lo que no se dice es que este sistema, se lleva a la bolsa un buen dinero, mientras el gobierno le toca pagar lo que ellos no pagan. Dice, Argentina se salió de ese sistema. Ernesto, se debería de permitir que aquel que ya no está cotizando devolverle el dinero. Una mejor propuesta sería un asocio público-privado. ¿Qué piensan ustedes de eso? Así brevemente, bueno, hoy sí les voy a medir el tiempo. Correcto. Mira, 20 segundos. Hay una afirmación que creo que es peligrosa y sobre todo mentirosa. Que así como se ha acusado de que los homicidios son culpa de la Sala de lo Constitucional, ahora te vienen a decir de que la gente se va a quedar sin pensión para presionar en la Asamblea Legislativa que se apruebe una reforma al estilo estatizadora. Mira, yo te quiero decir una cosa. En este momento se han colocado 4.600 millones en SIP. Si esos 4.600 millones devengaran al 1%, rindieran 46 millones. Si se pagara el 3%, rendirían 132 millones. Y si se pagara el 7%, que es la tasa de mercado, rendirían 322 millones. No es correcto, o no lo es positivo, no un es cierto, asocio público-privado. Pero no es cierto que las pensiones se vayan a terminar.
Esa es la parte política del tema. Igualmente, 15 segundos, diputado Mata. Yo coincido que las pensiones se está pagando ya sea del ahorro o es la obligación del Estado pagarla, y tiene razón don Netalí cuando dije que por ley hay una pensión básica hay que... Incluso estos gobiernos últimos han instalado la pensión universal para todos los mayores de 70 años. Entonces, en eso hay que caminar a darle cobertura a nuestro pueblo. Segundo, aquí la tesis que se plantea que la salvación del sistema previsional es la tasa de rentabilidad. Eso es lo peor que se puede afirmar. Entre más rentabilidad, mejor. Pero la afirmación de que van a mejorar las pensiones con estos salarios bajos y que el sistema no está en crisis, eso es totalmente falso. Y aquí lo que hay que hacer es conjugar soluciones que vengan a resolver este problema humano de nuestros mayores de edad. Neftalí, 15 segundos, un poco para, sería bueno crear una figura de pública-privada para poder de alguna manera entrar a paliar un poco el problema. Los tiempos y los momentos son otros, don Neto, y comprendamos qué es lo más viable en este momento, porque crear una banca que nosotros dijimos hay que estructurar todo. Y ahora el momento es de crear ese tipo. Ok. Estimado Neto, yo empecé cuando el dinero ganaba, el dinero se ganaba el 7% de interés. Como el interés era bueno, casi con los intereses me pagaban mi sueldo. Pero cuando bajó, ha venido para abajo mi capital. El diputado del FMLN quizás no tiene esa información, o no conviene decirlo, porque yo estoy preocupado porque se me va a terminar el dinero, dice Miguel Berríos, que nos escribe a esta hora de la mañana. También, el costo de mantenimiento de las AFP es problema. El sueldo de un ejecutivo de la AFP es abismal al que gana un empleado de gobierno y la empresa privada. 2. Lo comparo con el bajo salario mínimo de otros países. Es un lujo que se gastan en esas oficinas. Por esto, el trabajador no puede seguir financiando obras en otros países y contribuir a que otros se hagan millonarios, dice. Gloria nos escribe, Montenegro, ¿cómo se nota la clase, digamos, de políticos que tenemos que, digamos, se refiere precisamente al tema que, bueno, aquí hace más una observación de carácter no personal hacia mí, sino que también a uno de ustedes, pero no le vamos a dar lectura por cuestiones de que no tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy. Aquí está. Este es otro aspecto relevante que tiene que ver que si ustedes en algún momento están de acuerdo en que el grado de rentabilidad que tienen las AFP pueda bajarse. Esa es otra de las preguntas en el cobro de comisión, cobro de comisión hace referencia. Voy a hacer esa pausa y dejo plantear este tema porque me parece que también este es otro tema. Este es otro punto medular que planteaba el diputado Mata, que hay que examinar, ¿no?, entre otros aspectos dentro de la reforma. Vamos a la pausa y no me cambien, regresamos. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. En iguales términos, voy a medir un poco el tiempo por cuestiones para dar respuesta. ¿Consideran ustedes que las administradoras de fondos de pensiones, las empresas, las AFP, las dos únicas que hay, es justo que ganen el 2.2% solo por administrar fondos sin que al final de cuentas haya mayores aportes en este cobro? 20 segundos. Mire, hasta los televidentes que nos están siguiendo por las redes también sostienen que eso es injusto, y obviamente nuestra posición, ya lo hicimos en el debate que se hizo, que tienen mucha ganancia y se le podría bajar sin que tengan pérdidas. Ok, Neftalí. Lo mismo, realmente sin que tengan pérdidas, ellos pueden bajarle naturalmente. Ok, opinión... Mira, hay una afirmación que también hay que tratar de despejarla, de que insiste mucha gente que el sistema de pensiones está en crisis. Lo que está en crisis es las finanzas del Estado. En 17 años el sistema ha acumulado 8.200 millones de dólares, me refiero a las AFP, que es los fondos de ahorros de los trabajadores. Se ha generado 2.200 millones en rentabilidad y 2.000 millones se han pagado en pensiones. ¿Cómo puede estar en crisis este sistema? Lo que está en crisis son las finanzas del Estado,
que ya no haya dinero de dónde agarrar, dinero barato, y lo primero que encuentra son los fondos de pensiones. Ese es el tema de fondo. Este comentario que piensan, Normita decía recientemente en el periódico Colatino, en el marco de la discusión que se tiene, en un banco si usted ahorra le deben pagar interés, aunque sea poco. A la AFP el trabajador al contrario le paga, ¿no? Es por el riesgo, y doña Norma lo sabe. Lo que pasa es que la pregunta es capciosa, pero te quiero citar otro dato. El ministro dice de que 3.21 es razonable porque si se le paga un depósito a plazo de un año a una persona en un banco, anda más o menos por lo menos 2-3% de rentabilidad de un dinero colocado a plazo. Lo que no dice el ministro es que ese plazo es de un año. En cambio, los SIP son a 25 años. Rolando. El riesgo país es mayor, mucho mayor. Sobre la afirmación, mire, se dice que es ahorro individual, ¿no? Ok, entonces la AFP reciben ahorro del cotizante. Entonces debería de pagar, ¿verdad? Pero no, este es al revés del sistema. Uno le paga porque le tenga el ahorro, le lleve la contabilidad y luego use ese recurso para hacer ganancia. Y ahí están, estamos hablando de 20 millones entre las dos AFP y el trabajador dice, no, es que solo no tiene mucha rentabilidad. Y eso es lo injusto de este sistema de ahorro provisional individual. Ante la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, el Partido Arena, diputados como por ejemplo Milena Calderón han dicho que es un atropello a los trabajadores. En el caso dice su fondo va a bajar tanto que un joven cuando se jubile tendrá una pensión del 30% de lo que ahorró, Rolando. Es lo menos, ahora está recibiendo menos todavía. Entonces es increíble porque lo que le está sucediendo, fíjense lo que hace la AFP, y es malvado el sistema, no la AFP. Vea. ¿Qué es lo que dice? Usted no logró cotizar ni siquiera 300 cotizaciones en todo este periodo, entonces aquí está su ahorro, se lo lleva y lo saca del sistema y ya no tiene pensión de nada. Vea. Y si logró de 300 para arriba, o sea, 25 años estar cotizando, entonces le da un promedio de, ya dijimos, de cuánto al inicio, de menos del salario mínimo vigente actual en el promedio de 303. Eso es injusto. Ok. Vamos a ver, el tiempo se me fue. Sugerir, brevemente, don Neto, si me lo permite. Sí. Sugerir a los dos señores diputados que por favor nos pongamos a trabajar y saquemos un producto lo mejor hecho para ayudar tanto a los que ya estamos pensionados y a los que están trabajando, porque en un futuro van a ser pensionados. Claro. No tocamos el tema del aumento de la edad. Mire, ¿y yo para qué necesito de pensionarme con 65 años y yo voy a salir raspando hielo? Claro. Ya, el jubileo y la pensión, jubileo quiere decir que usted tiene que salir apto para ir a pasear, a divertirse, a distraerse. Estoy muy de acuerdo con ese tema. Y la pensión es el dinero que le pagan. Lo voy a y eso hay que ampliar más adelante, Neto, para poder seguir con este tema en discusión. Les agradezco a los tres el que me hayan acompañado. El tiempo se me fue. Son las 8 de la mañana en punto. Gracias, Rolando. Gracias, René. Gracias también, Neftalí. Muchas gracias. Adelante vamos a seguir con esta discusión. Por mi parte, a las 10:30 de la noche los invito a que no se pierdan el reprise de ese programa. Hoy, 10:30 de la noche por Canal 21. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.